Pues mira, bueno, sí, como lo acabas de mencionar, estamos en octubre, en el mes rosa, ¿no?, que se le nombra. Eh, yo creo que cuando hablamos de la pérdida de la salud, ahora sí que podríamos hablar desde una enfermedad simple, leve, hasta algo más grave, cuando hablamos ya de la palabra cáncer. Se vuelve un proceso de duelo en el sentido de que estás perdiendo tu salud. Acompañado de esto, pues viene todo un proceso emocional y psicológico donde, como lo hemos mencionado a lo mejor en algún momento, viene una etapa de negación, viene un momento donde la persona se niega y se resiste a aceptar la situación que está ocurriendo. Y muchas ocasiones, lamentablemente, por ejemplo, si hablamos de mujeres que en estas situaciones se niegan, por ejemplo, a asistir, a recibir la atención médica. Es más, hay personas, mujeres que, pues no sé, se hacen campañas de prevención y hay mujeres que a lo mejor por la cultura también en la que aprendimos, en la que vivimos, ni siquiera se hacen a lo mejor sus autoexploraciones mensuales, por ejemplo. Si ya se notaron algo extraño, distinto en su cuerpo, les cuesta el verlo como algo que no es normal y el acudir a solicitar la atención que se requiere. Cuando ya la persona se da cuenta y lo acepta de alguna manera, aunque desde una cierta negación, porque yo creo que cuando nos enfermamos no es que nos dé gusto, ¿no? O sea, pero cuando ya la persona está dentro del proceso, viene esta situación emocional. Por lo regular viene acompañada de tristeza, viene acompañada de enojo, de un enojo a la vida, de un enojo a Dios, quien cree en Dios, ¿no? Porque por lo regular es como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y más porque hay un cierto riesgo, hay una cierta probabilidad, lo vamos a decir tal cual, de muerte, ¿sí? Y el hablar del tema de la muerte, que luego ya hablaremos de eso en el mes de noviembre, eh, implica mucho trabajo emocional. Entonces, a medida que una persona, que una mujer cuente con una red de apoyo, ¿qué es la red de apoyo? Sus seres queridos, las instituciones, la atención médica adecuada, yo creo que le va a ser más fácil o un poquito más fácil el vivir el proceso, ¿sí? Pero sí es algo complicado que viven las personas cuando hablamos de esta pérdida de la salud. Ahora, ¿cómo podemos ser esta otra parte, esa red de apoyo? Porque muchas veces, pues, quien está enfrentando este duelo ni siquiera sabe cómo pedir ayuda. Claro, yo en ocasiones les he mencionado cuando me toca dar algún curso o alguna capacitación, que a veces hasta el cómo recibimos a la persona, tenemos que saber cómo recibirla, porque a lo mejor hasta tenemos que cambiar la pregunta del ¿cómo estás?, ¿no? Que lo hacemos ya en automático, porque pues de alguna manera podrás imaginarte cómo está la persona, ¿no? Entonces, el saber cómo interactuar con una persona que está viviendo con una situación así, tenemos que tener mucha prudencia, mucho respeto, mucha empatía, ¿no? A lo mejor es imposible ponernos en los zapatos de la persona porque no estamos viviendo tal cual lo que está viviendo, pero el imaginarte lo que está ocurriendo, lo que tiene que estar atravesando, las citas que tiene que estar llevando, los tratamientos que son fuertes en muchos momentos, pero es como si a ti te toca estar ahí acompañando, no ser la persona enferma afortunadamente, eh, pues yo creo que la mejor forma es pues mostrando esa empatía, ese apoyo, ¿no? El decir cómo te encuentras, puedo apoyarte en algo, te puedo ayudar en algo, brindar ese apoyo emocional, ese apoyo socioemocional que requiere la persona, pero también sin ser invasivos, ¿sí? Porque luego también nos podemos volver un tanto invasivos a la hora de intrometernos en su situación, cuando a lo mejor la persona en este momento requiere espacio, requiere de tiempo para estar asimilando su proceso, pero yo sugeriría eso, que acompañes con cierto respeto, con cierto límite y hasta donde la persona te lo vaya permitiendo. Cuando ves que la persona está entrando tal vez en un estado depresivo, en un estado ansioso, claro, sí, a lo mejor acercarte un poco más y ofrecerle la ayuda de, oye, ¿te gustaría, no sé, que buscáramos ayuda psicológica, aparte de la médica?
que ya la estás recibiendo. ¿Te gustaría platicar un ratito, hablarme de cómo te encuentras, cómo te va? Yo creo que es lo que podemos hacer. Y a medida que la persona nos permita o nos abra esa puerta, pues poder acompañarla en el proceso, pero también que nosotros sepamos manejar esas emociones que también nosotros estamos sintiendo como familiar, como compañero, como amigo, porque si para mí también está siendo doloroso ver cómo esa persona que yo le tengo una estima está sufriendo, está padeciendo, no puedo acercarme tampoco de esa manera, porque entonces más que contener emocionalmente o ser esa red de apoyo o ayudar, pues la verdad es que no le voy a lo mejor a ayudar de mucho, porque mi emoción también no ha sido manejada y controlada emocionalmente. Entonces, manejar esas situaciones para poder brindar ese acompañamiento.